Buenas tardes a todos, bienvenidos a este estudio del libro del Apocalipsis que estamos realizando cada viernes. Amén. Así que vamos a orar al Señor para que nos dirija, para que prepare nuestros corazones y nuestra mente, para que su Espíritu nos hable, y así podamos entender las cosas que tiene para decirnos. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por todo lo que hemos venido, Señor, a escuchar tu palabra. Te pedimos por el resto que no han podido venir, para que tú los bendigas, Señor, los guardes, los protejas. También pedirte por todos aquellos que van a vernos a través de las redes, para que tú también bendigas sus vidas y sus corazones. Te pedimos, Padre, de que tú prepares nuestros corazones que sea un buen terreno donde la palabra caiga y dé fruto con perseverancia, Señor. Porque esa semilla, esa buena semilla que es tu palabra, tiene que germinar y dar fruto en nosotros para buenas obras. Así te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a leer en Apocalipsis, capítulo 2, de los versículos del 8 al 11. El mensaje a la iglesia de Esmirna. La semana pasada hablamos del mensaje a la iglesia de Éfeso. Hoy vamos a hablar de la iglesia de Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Amén. De las 7 iglesias, del mensaje de las 7 iglesias, Esmirna es la primera, juntamente con la de Filadelfia, en la cual el Señor no les manda que se arrepientan. Es una iglesia que está llevando el Evangelio, que no ha caído en los errores doctrinales de las otras iglesias, ni en apostasía, ni falsos maestros, ni falsos apóstoles. Los han hecho caer y los han dividido, sino que siguen una doctrina, la doctrina que se les predicó, y siguen y perduran en su doctrina. Pero esta iglesia de Esmirna es la iglesia que más sufrimiento ha pasado en los primeros siglos. Es la iglesia más perseguida que ha habido en los primeros siglos. Incluso casi se podía decir que juntamente con la de Jerusalén han sido las 2 iglesias donde más cristianos han fallecido. La ciudad de Esmirna significa olor grato al prensar la mirra. Era una ciudad muy próspera, era una ciudad económicamente muy adinerada. Muchos judíos adinerados compraron allí muchas propiedades y fueron muy influyentes en la persecución de los primeros cristianos. Esta iglesia la abrió el apóstol Pablo, como se nos dice en Hechos, capítulo 19 y versículo 10. Vamos a buscarlo. Hechos, capítulo 19 y versículo 10.
Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. En esta predicación del apóstol Pablo, que empezó en Éfeso y que se extendió a Esmirna, que está pues relativamente cerca de la ciudad de Éfeso. La estrella, como dijimos la semana pasada, son los pastores que han dirigido las iglesias. Concretamente, la iglesia de Esmirna fue dirigida por Policarpo. Policarpo era uno o el último, digámoslo así, de los discípulos del apóstol Juan. El apóstol Juan, que escribió las cartas del Apocalipsis, o la carta del Apocalipsis, su discípulo era Policarpo, y él fue el primero de los obispos de la iglesia en Esmirna. La historia de Policarpo fue una historia pues muy triste. Murió en Esmirna, justamente. Fue capturado por el Imperio Romano y en público se le obligó a decir que el César es el Señor, que el César es el Kyrios, a lo cual Policarpo se negó rotundamente. El procónsul le dijo: jura y te dejaré ir, maldice al Cristo. Las palabras de Policarpo fueron las siguientes: ¿cómo podría renegar de mi Rey y Salvador? Le he servido durante 86 años y no me ha fallado jamás. Cuenta la historia que los judíos de Esmirna, más celosos que los mismos romanos, corrieron a recoger los troncos para quemar vivo a Policarpo. Él pidió expresamente que no lo atasen al poste central, demostrando una serenidad incomprensible. A esto se le acompañó un gran milagro: las llamas no le afectaron. Policarpo no murió quemado. Las llamas no llegaron a tocar su cuerpo. Y entonces los verdugos romanos lo apuñalaron hasta que murió. Esta fue la muerte de Policarpo, de la iglesia de Esmirna. Como hemos leído, la lectura de la iglesia de Esmirna nos habla de una persecución, nos habla de una pobreza, nos habla de ser fiel hasta la muerte. Es una iglesia donde el padecimiento y la muerte y la persecución por Jesús es el punto central que ellos estuvieron viviendo. Una iglesia extremadamente perseguida. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Así empieza el mensaje de Jesús a esta iglesia. Unas palabras de consuelo, unas palabras de amor, expresando la deidad de Cristo en sus palabras. Esto hace que los cristianos que vivieron en Esmirna tuvieran esa confianza y esa fe de que Cristo, el primero y el postrero, a la altura de Dios, cuidaría de ellos en todo momento, porque así lo había prometido. Estas cartas que se escribieron a las 7 iglesias fueron repartidas por las 7 iglesias que están en Asia. Y hay que entender que dentro de las mismas iglesias el diablo había puesto infiltrados, había puesto cizaña, tal como nos dijo Jesús en la parábola de la cizaña en Mateo capítulo 13. Una parábola que podemos leer tranquilamente en casa y veremos que el padre de familia planta un trigo
Pero viene el enemigo por la noche y planta una cizaña. Hijos de Dios y hijos del diablo. En la iglesia de Esmirna también el diablo había plantado a estos falsos cristianos. Cuando los judíos que estaban en Esmirna escucharon la carta que era para ellos, enseguida detectaron lo que ellos llamaron el falso Mesías. ¿Por qué? Porque al leer las palabras de Isaías 44:6, entendieron que Jesús, el Hijo de Dios, al cual ellos decían que se hacía a la misma altura que Dios, no podía ser este Mesías que ellos esperaban. Nos dice Isaías capítulo 44 y versículo 6. Si no, no pasa nada. Muy bien. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Estas fueron las palabras de Jesús cuando se presenta a la iglesia de Esmirna. Estos falsos cristianos, estos judíos, enseguida detectaron que estaba hablando de Isaías 44, versículo 6. Estos judíos de sangre, pero no de espíritu. Jesús les llamó sinagoga de Satanás. Y ahí viene el concepto. El capítulo 23 de Mateo habla extensamente de ellos, no lo busques, extensamente de ellos. Jesús les llamó serpientes, generación de víboras, sepulcros blanqueados, ciegos. Y estos fueron los que iniciaron toda la persecución contra los judíos. La iglesia de Esmirna, en la cual el Señor Jesús le dice: yo conozco tus obras, porque la fe sin obras está muerta. Y las obras de estos cristianos eran muy evidentes a través de los ricos judíos, de los cuales ellos eran siervos. La iglesia de Esmirna estaba formado por casi todos los siervos de los grandes y ricos judíos que vivían en Esmirna. Por lo cual, ellos, que también asistían a la iglesia, el celo que tenían era muy grande. De ahí empezó esa grande persecución, por estos judíos ricos que veían cómo el evangelio era tanto para pobres como para ricos, donde no había distinción de griegos ni de judíos, y que todos recibían el don del Espíritu Santo. Entonces Jesús dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. ¿Por qué? Porque eran personas pobres. A pesar de que Esmirna era la perla del Asia Menor, como se le llamaba, una ciudad muy, muy próspera, la iglesia estaba formada por muchos siervos, por muchos esclavos, por muchos trabajadores. Y entonces los 4 ricos que gobernaban las sinagogas, pues tenían mucho celo de que sobre ellos también estuviera la salvación, y no solo a través de la sangre de los judíos. De ahí empezó esa gran persecución contra Esmirna. Murieron más de 2000 cristianos, más de 2000 cristianos, de las formas más sangrientas que uno se puede imaginar. ¿Qué propósito
tiene el Señor para que una iglesia sufra de esas maneras y que más de 2000 cristianos perezcan en persecución en una iglesia? Esto no pasó tanto en Éfeso ni en otras iglesias. La de Esmirna fue la peor de todas. La palabra es ser testigos. La iglesia de Esmirna fue testigo de Jesucristo hasta el final. Las palabras que dijo Jesús: y recibiréis poder y me seréis testigos. Ellos fueron fidelignos a esa palabra. La palabra Esmirna, hemos dicho que significa olor grato al prensar la mirra. Así, de estos cristianos que fueron prensados, surgió un olor muy grato para el Señor. Amén. La mirra extrae el olor grato que cubre la putrefacción. Era un óleo, era una especie utilizada en el embalsamiento y cuando sepultaban a un muerto, para que el olor no saliera. Y la mirra lo cubría y se podía decir que olía bien. Entonces, para esto se utilizaba, entre otras cosas. Ellos fueron testigos de Cristo. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Cuando leemos esto, nos tenemos que ir obligatoriamente a Mateo, capítulo 5 y versículo 3. Todo lo conocemos de memoria. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De ahí su pobreza en espíritu. Eran personas humildes, no eran personas soberbias. Eran personas que reconocían su necesidad diaria de Jesucristo. Eran personas que llevaban una vida en sujeción a Dios. Por eso las riquezas de Dios estaban sobre ellos. Eres pobre, pero tú eres rico, porque teniendo al Espíritu Santo, teniendo a Jesús en el corazón, lo tenían todo. Esta iglesia de testigos, tenemos que entender que la palabra testigo en el griego es martus, la palabra martus, de la cual surge mártir. Los mártires eran los testigos. Hoy, 2000 años después, pocas Esmirnas quedan en esta tierra. Hay iglesias perseguidas donde dan su vida por Jesucristo. Pero el Señor tiene que sentirse triste en iglesias como la de Éfeso. Iglesias ricas, iglesias que tienen buena doctrina, iglesias que tienen buenos pastores, y que los cristianos han perdido el amor de Jesucristo, han perdido el primer amor. Estos pobrecitos estaban dando sus vidas por Jesucristo. Ahí vemos el contraste entre la iglesia de Éfeso y la iglesia de Esmirna. Hoy en día, ¿cuántas iglesias que tienen las comodidades, tienen los servicios y lo tienen todo? Pero los cristianos que asisten han perdido el primer amor por Cristo. Han perdido las ganas y la pasión por Cristo. ¿Serían capaces de dar sus vidas como lo hizo Policarpo? ¿Serían capaces de dar sus vidas como hicieron estos 2000 cristianos que fueron sacrificados en Esmirna y que subió un olor grato al Señor? Los judíos apóstatas
con una buena economía, perseguían a los esclavos y a los criados pobres, que en su mayoría eran de la iglesia de Esmirna. Y el odio más grande era por un motivo, como he dicho hace un momento. Lucas 4 y versículos 18 y 19. Vamos a leerlo. Este es el motivo más grande por lo que llegó la persecución a Esmirna. Lucas capítulo 4 y versículos del 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los ricachones y a los que tienen mucho, a los pobres. Mas me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, no a los que no se creen que necesitan un doctor. Él ha venido a sanar a los enfermos, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Estos falsos, estos apóstatas quisieron destruir a todos estos cristianos que habían recibido esta palabra del Señor. Satanás siempre ha querido destruir la obra de Dios desde el principio. Por eso desde el principio atacó a Eva y atacó a Adán, porque sabía que si corrompía sus corazones, corrompería a toda la humanidad que venía después. Pero no solo eso, quiso destruir a Moisés, cuando Moisés iba a salvar a un pueblo. Desde su nacimiento, acordaros que Moisés, a todos los niños menores, se les proclamó el faraón que los mataran a todos. Sin embargo, Dios salvó a Moisés. Y Moisés fue el arma que utilizó Dios para liberar a un pueblo que hoy, 3.500 años después, todavía existe. Y que todavía el diablo está persiguiendo y los quiere destruir. Jesús fue el punto de mira del diablo desde su nacimiento. También el Imperio Romano, a través del César, del rey Herodes, perdón, a través del rey Herodes que dijo aquellas palabras de que se persiguiera a todos los niños menores, y José tuvo aquel sueño para liberarlo y se fueron a Egipto y fueron salvos de aquella persecución que el diablo ya había preparado para Jesús. Y la iglesia, desde su nacimiento, ha sido una iglesia perseguida. ¿Por qué? Porque la predicación del Evangelio viene a través de la iglesia. La salvación viene a través de la iglesia. Las buenas noticias vienen a través de la iglesia. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esas fueron las palabras de Jesús. Y mi iglesia tiene las llaves del infierno y del Hades. ¿Por qué? Porque en la predicación del Evangelio es donde están las llaves de la salvación. ¿Cuál es el principal punto de mira del diablo? Que esa iglesia o distorsiona el mensaje y esas llaves no puedan abrir la puerta de la salvación, o perseguir a la iglesia hasta destruirla. Lo que pasa que en esta persecución, por cada cristiano que moría, 100 se convertían, porque la palabra de Dios era predicada con mucho poder. Y no hablo poder de milagros, sino poder de los cristianos. Y recibiréis poder y me seréis testigos.
Y esa es la encomienda que tiene el pueblo de Dios. Cuando recibimos a Cristo en el corazón, cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, recibimos un poder sobrenatural para ser testigos. Pablo lo dijo así de muchas maneras. Yo no he venido con palabras persuasivas, sino con poder de Dios. A los corintios, ese poder para salvación. Romanos capítulo 1, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A los griegos y a los judíos, a todos. Y ese poder es el que hoy mismo la Iglesia tiene, igual que tuvo la Iglesia de Esmirna. No se basa en riqueza económica o pobreza económica, se basa en riquezas espirituales, en riquezas en el reino de Dios. Pero Satanás viene para destruir, para matar y para robar. Y esto es importante que sepamos que ni Satanás, ni los demonios, ni los principados pueden tocar a un hijo de Dios, a no ser que Dios tenga un propósito. Job nos da el ejemplo. Dice, ¿cómo lo voy a tocar si lo tienes cercado por todos los lugares? Todo lo que hace Job prospera, todo le va bien. Y Dios le dio permiso para que Satanás tocara a Job. Perdió sus hijos, perdió su economía, perdió su fortuna, perdió su casa, hasta perdió la salud. Pero al final del todo, las palabras de Job dicen, de oídas te había escuchado, ahora mis ojos te ven. El propósito de Dios en el sufrimiento, el propósito de Dios en la persecución es la fidelidad de los cristianos. No es otra que eso. La fidelidad. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. No hay otra. Porque vivimos en un mundo muy infiel. Un cristiano va a la iglesia. Ay, es que el pastor me ha dicho, ya no vuelvo más, me voy a otra. Un cristiano va a la iglesia. Ay, es que desde que me convertí, desde que volví a Cristo, he perdido el trabajo, me va mal, en mi casa no me quieren, ya me voy. Eso no es fidelidad. Eso demuestra una inmadurez espiritual muy grave, muy grave. Sin embargo, el Señor habla de fidelidad. Fidelidad a la iglesia que asistes, fidelidad al Señor, fidelidad en todas las circunstancias, a pesar de lo que nos pase, a pesar de todo lo que venga. Vamos a leer en 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 12. Porque este es uno de los motivos por el cual llega esa persecución permitida por Dios. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, la palabra piadoso significa una forma de vida, una forma de conducta. Vivir piadosamente es vivir el Evangelio, es vivir conforme Cristo marcó que teníamos que vivir. Entonces, todos los que quieren vivir de la forma que Cristo quiere que vivamos, en Cristo Jesús, padecerán persecución. Primero, en la casa, por los amigos, por el trabajo. Ya no te juntas con nosotros, ya no eres de los nuestros. Pero si antes ibas a la discoteca, pero si antes bailabas delante de todo el mundo, si antes te emborrachabas como todos.
Ahora ya te crees más santo, ya eres mejor que nosotros. Esos son los primeros ataques. Los ataques peores es cuando maridos y esposas que no son cristianos empiezan con ataques pues ya más perversos, donde muchos matrimonios cristianos se tienen que romper porque a paz nos ha llamado el Señor. No es el propósito del Señor que hayan divorcios entre cristianos y no cristianos, porque todos venimos como venidos. Pablo dijo, cada uno quédese como ha venido. Si tu marido es cristiano, pues bien, que no lo es, pues a lo mejor se convierte. Pero Pablo dice, también sé que a paz nos ha llamado el Señor. Y muchas veces la persecución es tan grande que hay que romper este lazo. Filipenses, capítulo 1 y versículo 23. Y aquí tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo fue perseguido, Pablo fue azotado, Pablo sufrió mucho por el Evangelio. Solo al final de sus días fue decapitado, pero después de dejar todas las enseñanzas que él había recibido del Señor. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar en Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Estas son las palabras de Pablo, ¿no? ¿Me he equivocado? Filipenses 1 es del 20, es verdad, del 21 al 23 he leído. Muy bien. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y lo que hemos explicado después. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Es que, claro, estos hermanos nuestros de Esmirna iban a morir. Ellos tenían claro que iban a morir. Lo tenían clarísimo, pero para ellos era ganancia. ¿Qué dijo Jesús? El que quiera salvar sus vidas, la perderá. Y el que pierda sus vidas por causa de mí, la ganará. Es el reino de los cielos. Es el reino de los cielos y sus leyes funcionan así. No funcionan como en el mundo. Es que si no, eres un fracasado. Es que si no, no vas bien, porque no vas a la corriente del mundo. Sin embargo, Jesús dice, sed fieles hasta la muerte. Yo conozco tus obras y tu tribulación, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La hipocresía de los religiosos que se creían que por su sangre podían entrar en el reino de los cielos. No temas en nada lo que vas a padecer. Estas son palabras de promesa para cualquier cristiano que está pasando un momento mal. No temas en nada, porque yo estoy contigo. Una de las promesas que le dio Jesús a sus apóstoles fue, y cuando os persigan, y cuando llegue aquel momento en que os lleven delante de los reyes, de los magistrados, de los principales, no tengáis problema en lo que tenéis que decir, porque el Espíritu Santo en ese momento os enseñará, os dirá lo que tenéis que decir, cómo tenéis que hablar.
No dijo Jesús que los iba a librar de esa circunstancia, no, sino que en esa circunstancia ellos serían esos testigos, como eran la iglesia de Esmirna, testigos de Jesucristo. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. 10 días, los 10 mandamientos, los 10 dedos de la mano, es el número del completo en la Biblia. Teniendo el 7, el de la perfección, el 8, el de Cristo, y el número 10, que es el de que una cosa está completa, de que ya no se puede añadir más. Unos pocos serán echados en tribulación. Esos pocos que fueron echados en tribulación estaban complementando la obra de la iglesia que tenían que hacer en esta tierra. Gracias a ellos el Evangelio nos ha llegado a nosotros. Gracias a sus sufrimientos nos ha llegado a nosotros el Evangelio. Por eso Jesús le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Coronas que se reparten a todos aquellos que las han ganado. Vamos a leer en Apocalipsis, vamos a tirar un capítulo adelante, capítulo 4 y versículo 4. Cuando Juan sube al trono de Dios, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos. La palabra ancianos es la palabra presbúteros, que es los ángeles de las iglesias, los pastores que estaban allí mandando, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Habían recibido estas coronas por el sufrimiento. Sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de vida. En la Biblia encontramos 7 tipos de coronas para los diferentes cristianos. Es un mensaje muy bonito porque el Señor premia nuestra fidelidad. Dice que un vaso de agua que diéramos sería premiado en el cielo. No hay nada de lo que hagamos que al Señor le pase por alto. Por eso las 7 iglesias, su mensaje cuando empieza es el mismo: yo conozco tus obras. No tu manera de pensar, no tu fe falsa. Yo conozco tus obras, sean buenas o sean malas. O como veremos en otra iglesia, sean frías o sean calientes, o sean tibias. Yo conozco tus obras. El Señor conoce todas las obras que nosotros hacemos día a día, cuando nadie nos ve, cuando somos cristianos en la soledad, nadie nos acompaña, la iglesia no está con nosotros, somos un cristiano en medio de este mundo. Él conoce nuestras obras, nuestro corazón, nuestras intenciones, de cómo queremos actuar, de si le pedimos o no le pedimos en ese momento la ayuda, si cuando llega el momento de la prueba actuamos correctamente o nos dejamos llevar. Él conoce todas nuestras obras, y por esas obras un día habrá un juicio, el bema de Cristo, como nos dice en Romanos, como nos dice en Primera de Corintios. El bema, todos pasaremos por el tribunal de Cristo. Un tribunal no para juzgar nuestros pecados, porque nuestros pecados fueron juzgados en la cruz del Calvario, sino un tribunal para juzgar las obras que el Señor puso en nuestras manos y que muchos no hicimos. A veces las obras son tan sencillas, hermano, como asistir a la iglesia, como ayudar a un hermano que lo necesita. A veces el Señor no te pide tu vida, sino te pide otras cosas, cada uno lo que necesita en ese momento. A veces las obras pueden ser hablarle al vecino o simplemente
hacerle una sonrisa a la vecina. Hablo a las de mujer a mujer. Ver que no hay odio, ver que no hay disputa, ver que el amor es parte de nuestra forma de vivir. A veces las obras no se tienen que decir con palabras. Pero si tú dices, es que yo tengo mucha fe, pero no asisto a la iglesia, tampoco ofrendo, tampoco me reúno con hermanos de la misma fe que yo digo que tengo, tampoco me interesa estar con ellos tanto si tengo que esforzarme por estar con ellos, me da lo mismo todo eso. Pues tu fe no es una fe genuina, porque es una fe sin obras. ¿Y sabes lo que pasa con una fe sin obras? Que es la fe de los demonios. Esta semana lo hemos hablado mucho en el grupo esto, la fe de los demonios. El que se cree cristiano, porque escuchó, porque lloró, porque hizo una oración un día, pero su vida no acompaña esa fe. Estos de Esmirna no. Estos hermanos de Esmirna fueron fieles. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Y si un día llega la persecución, que todos predican que no pasaremos por ella? Pero ¿y si llegara? ¿Serías fiel hasta la muerte? Entonces tu fe te valdría en ese momento. Si no te vale ahora para reunirte con tus hermanos, ¿tú crees que luego te valdría esa fe? Pregunto. ¿O en ese momento te saldría la fe de dentro y sería suficiente para reunirte con el Señor por los sufrimientos que pasaron estos hermanos? Os he explicado el sufrimiento del pastor Policarpo, el milagro de que las llamas no lo afectaron, pero el diablo lo mató, sea como sea, y apuñalado ahí en medio del fuego tuvo que morir. Porque él decía, solo hay un Señor y se llama Cristo. Jesús es el Kyrios, no el César. Entonces, hermanos, este mensaje a la iglesia de Esmirna, este grato olor cuando se machacaba la mirra, este grato olor cuando un cristiano es pasado por tribulación, es un mensaje muy importante a la iglesia, para que cada uno medite en su forma de actuar, para que cada uno medite en las formas de que yo me puedo comparar a los cristianos de Esmirna, en el cual el Señor no dice arrepiéntete como las demás iglesias. En unas bailaban, cantaban, gritaban, hacían de todo. Arrepiéntete. En otras eran rectas y tenían la mejor doctrina, pero habían perdido su primer amor. Arrepiéntete. Pero aquí una iglesia de pobrecitos, una iglesia de testigos de Cristo. Jesús les dice, sé fiel porque yo tengo preparado una corona de vida para ti. Y en la Biblia hay 7 coronas para ti, mi hermano. 7 coronas que las puedes recibir. La primera de Corintios capítulo 9 y versículos 24 y 25. Primera de Corintios capítulo 9. La corona incorruptible. Aquel que lucha contra el pecado. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Luchas contra la tentación? ¿De verdad luchas contra la tentación? Cuando llegan las tentaciones de verdad del pecado, que cada uno sabemos cuál es nuestra área en que caemos en el pecado. Primera de Corintios capítulo 9, versículo... Primera de Corintios 9, versículo 24-25.
¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Como estaba diciendo, cada uno sabemos el área donde pecamos. Unos porque le roban la pinza a la vecina y otros porque le ponen la zancadilla al vecino, por decir algo. Todos sabemos. Hay hermanos que todavía están pecando, están luchando contra pecados en su mente de tipo sexual. Otros están luchando contra pecados físicos porque todavía les gusta el alcohol. Otros están luchando contra otro tipo de pecado. Y cuando llega esos pecados, cuando llega esa tentación, uno tiene que luchar. Y luchar absteniéndose de lo malo. Porque el ejemplo lo tenemos con todos los que corren en las Olimpiadas, en los campos de fútbol, en cualquier deporte. No están gorditos, ni rellenitos, y que no se pueden ni mover, sino que hacen ejercicio, son disciplinados y llevan una vida conforme a lo que tienen que hacer. En eso consiste el luchar contra el pecado, en la disciplina de cada uno. La corona de gozo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Dice Pablo. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Hay personas que el Espíritu Santo los utiliza para ganar almas. Tienen una facilidad de cuando hablan el Evangelio, las almas se convierten. Estos reciben la corona de gozo por las almas ganadas. No todos tienen esa facilidad, todos tenemos que predicar el Evangelio, pero hay unos que el Espíritu Santo utiliza más que a otros, porque los dones son irrevocables y el Espíritu Santo da a cada uno según Él quiere. No todos hablan en lenguas, no todos hacen milagros, no todos son maestros o evangelistas, según el Espíritu Santo quiere. A este el hablar en lenguas, al otro el discernimiento de espíritus, a Juanito la interpretación de lenguas. Así lo dice en Primera de Corintios capítulo 12. Entonces, para estos hermanos que tienen ese don, que lo tienen que utilizar, y para el resto nos toca predicar igualmente. Y el Señor añade a la iglesia los que tienen que ser salvos. Segunda de Timoteo capítulo 4 y versículo 8. La corona de justicia. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Amar la venida de Jesús no es decir, Señor, ven mañana a buscarnos, Señor, ya ven mañana, ya estoy cansado de trabajar, ya no quiero madrugar más, ya me he cansado de pagar la hipoteca, ya no quiero pelear más con esta mujer que siempre me estoy peleando, ya no quiero hacerle más caso a mi marido. Eso no es anhelar la venida del Señor. Anhelar la venida del Señor es saber que el Señor es de otro reino y que nosotros amamos el reino de Dios. Buscad primero y todas las cosas os serán añadidas. Eso es anhelar la venida del Señor, amar
el reino del Señor. Señor, estamos en tu reino y anhelamos ya que como si te levantes como rey, que vengas a buscarnos, que ya estemos contigo. Esa es la corona de justicia. Primera de Pedro 5 y capítulo 4, para los pastores, para todos los que predican, para todos los que tienen ovejitas, para todos aquellos. Capítulo 5 y versículo 4, para todos aquellos que son cabezas en sus hogares. No hace falta que tenga una congregación. Si uno tiene una familia, ya tiene unas ovejitas donde tiene que trabajar en ellas. Dice así en Primera de Pedro 5 y versículo 4: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hablando a todos los pastores. Y como he dicho, uno es pastor en su casa, o sea que no sirve, no, esto es para el pastor, no, esto es para mi casa también, es para todos. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10, lo acabamos de leer. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida a los mártires, a los testigos. Y no hace falta entregar la vida, porque a veces Cristo no llega tan lejos como le pasó a Job. El Señor no le permitió que Satanás le quitara la vida. Sin embargo, sí que lo hizo pasar por una tribulación. Y Job al final aprendió lo que tenía que aprender. Ser fiel hasta la muerte significa que a pesar de las cosas que vengan por delante, yo voy a ser fiel. No sé si voy a morir o no voy a morir, pero yo voy a ser fiel hasta el final. Yo voy a ser fiel hasta el final. ¿Por qué? Porque Cristo es fiel con nosotros. Y como dijo Policarpo, en 86 años no me ha fallado nunca. ¿Voy a negarlo ahora? No puedo. Si Él no me ha fallado, ¿cómo yo voy a fallarle a Él? Estos reciben la corona de la vida. Proverbios 14, 18. Una corona para todos los sabios, para todos los que tienen sabiduría. (14:18) Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. O sea que veis, hermanos, apartarte del mal, predicar el evangelio, ganar almas, anhelar el reino de Dios y su justicia a diario, ser fiel por Jesucristo y ahora el temor a Jehová. Porque para ser sabio hay que tener temor a Jehová. No hay que estudiar 5 carreras. No, es que yo soy técnico de lo que sea y he estudiado 3 carreras y soy abogado y soy médico, o como mi mujer es pediatra. Sin el temor a Jehová, mi mujer no sería una persona sabia. Sería una persona con conocimientos médicos, pero no sería sabia. Sin embargo, la sabiduría viene cuando uno teme a Jehová. Y entonces sabe que aquí está Dios. Y que haga lo que haga, aquí va Dios conmigo, en lo bueno y en lo malo. De ahí que Jesús dijo: yo conozco tus obras. Por último, Salmo 21:3. Una cosa tan necesaria que necesitamos todos.
y que necesitamos convencernos de esta verdad. Salmo 21 y versículo 3. La corona de victoria, los que confían en Dios. Porque les has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre sus cabezas. Todos aquellos que confían plenamente en el Señor. Señor, yo en este día no sé cómo me van a ir las cosas, pero confío en ti. Sea lo que sea, será tu voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Pero en mi casa no hace falta, ya haré lo que yo quiera. ¿Verdad que no es así? Es hágase tu voluntad. Yo confío plenamente en ti. Yo no sé por qué ha pasado esto. Me he quedado sin trabajo. Yo no sé por qué ha pasado esto. Las cosas no me van bien. Yo no sé por qué viene esta persecución contra mí. No lo entiendo. Yo no sé por qué ayer me iba todo bien, hoy me va todo al contrario. Pero confío en ti. Sigo confiando en ti. Sé que tú estás al control de todo. Si tú eres el primero y eres el último, está claro que yo estoy en medio y tú eres el que cuidas de mí. Cada corona que hemos hablado de las 7 coronas son una característica de la vida eterna. La vida eterna es incorruptible, está llena de gozo, es un reino de justicia, es un reino de gloria, es un reino de vida, no existe la muerte, es un reino de sabiduría. Todos los que están allí son sabios y es un reino de victoria. Solo mediante la victoria se puede llegar allí. Por eso acabamos con Apocalipsis como hemos empezado, el mensaje a Esmirna, donde el Señor Jesús dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, todos tenemos oído, pero no todos escuchamos. Todos hemos escuchado hoy que Dios hace una parte y nosotros tenemos que hacer la otra, pero no todos tienen oído para escucharlo. Todos hemos escuchado de que hay unas coronas para todos los cristianos, pero no todos los cristianos quieren ganarse esas coronas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere. Los vencedores, los luchadores, no los cobardes, los luchadores que se caen y vuelven a levantarse, los luchadores que no tienen miedo a las cosas que vienen por delante, no sufrirán daño de la segunda muerte, porque un humano nace una vez y muere 2. Pero un cristiano nace 2 veces y muere 1. Un humano que no tiene a Cristo pasará por el sufrimiento de dejar este cuerpo, la primera muerte, pero luego pasará la eternidad en el lago de fuego, que es la segunda muerte. Un cristiano que nació de su madre, un día nació del Espíritu Santo. Y en ese nuevo nacimiento, en esa nueva criatura, dejará este cuerpo, pasará por la muerte, pero nunca más recibirá la muerte. Así que, hermanos, en esta tarde damos gracias a Dios por este mensaje tan poderoso que el Señor dejó a la iglesia de Esmirna y que para nosotros es un toque de atención.
un toque de atención para que seamos fieles hasta la muerte. ¿Que hemos pecado? Nos arrepentimos. El Señor tiene los brazos abiertos y nos recibe. Él no desecha a nadie. Él nos acepta tal y como venimos a Él. Y Él quiere transformar nuestras vidas y cambiar nuestras vidas. Solo tenemos que dejarle actuar y poner de nuestra parte. Orar, leer la Biblia. Un cristiano lee la Biblia. No existe un cristiano que no lee la Biblia. Acordaros el mensaje del domingo. Mis ovejas oyen mi voz. Y no es a través de un sueño ni de una profecía, es a través de la palabra del Señor.